Hola a todos, mi ponencia se titula Hemoglobinuria paroxística nocturna y vamos a hablar sobre el diagnóstico de esta enfermedad, la clasificación y las manifestaciones clínicas. Como antecedentes históricos, la primera referencia de HPN fue en 1866 al describir un caso de hematuria intermitente. Luego, en 1882 se describió la asociación entre la hemoglobinuria y el ejercicio físico y demostró que el pigmento que oscurece la orina de estos pacientes es la hemoglobina procedente de la destrucción de los hematíes, hecho que atribuyó al paso de estos por el riñón. Posteriormente, en 1911, se demostró que la acidificación con dióxido de carbono de sueros de pacientes con HPN inducía la lisis de los eritrocitos, hecho que no ocurría con sueros de personas sanas. El nombre de HPN fue establecido en 1928. Sin embargo, fueron las observaciones en 1937 que permitieron proponer que el efecto de los glóbulos rojos en la HPN, que la lisis de los glóbulos rojos en la HPN consistía en una mayor susceptibilidad a la lisis por el complemento. En 1966, estas dos personas constataron que había una importante heterogeneidad en lo que hacía referencia a la sensibilidad de los hematíes de estos pacientes a la lisis mediada por el complemento. Identificaron tres poblaciones de hematíes de acuerdo a la sensibilidad de la lisis. A la sensibilidad al complemento, que eran los hematíes de tipo 1, tipo 2 y tipo 3, con una sensibilidad normal los tipo 1, moderada los 2 y alta los 3. Posteriormente, en 1983, descubrieron que el HPN existía una disminución cuantitativa del factor CD55 de las convertasas del complemento fijadas a la membrana. Y luego, en 1989, demostraron que los glóbulos rojos eran defectuosos en la proteína reguladora de la fracción de C5 a 9, que es el CD59, el inhibidor de membrana de la lisis reactiva. En 1992 demostraron que en la HPN la síntesis del glucosilfosfatidilinositol, es decir, el PIG, era defectuosa, lo que en su entorno impedía que se aclararan las proteínas antes descritas. Y luego, estudios realizados en 1993 permitieron clonar el gen PIG-A, que es el que codifica el glucosilfosfatidilinositol, el GPI. Identificaron en el HPN una mutación somática en este gen que ocasionaba la pérdida de la función del gen y de la proteína. Y actualmente se sabe que la mutación en el gen PIG-A es condición necesaria, pero en algunos pacientes no es suficiente para el desarrollo del HPN. El HPN significa que hay hemólisis nocturna y paroxística, ya que la sangre se acidifica en las noches por la retención del CO2 asociada a la ralentización de la función respiratoria y se activa el complemento provocando la lisis de los hematíes. El nombre de la enfermedad en sí, hemoglobinuria paroxística nocturna, es controvertido en cuanto a la definición que implica, ya que el nombre parece un poco equivocado, ya que la hemoglobinuria habitualmente no es nocturna y solo es uno de los signos asociados al HPN. Por otro lado, el HPN no define otras manifestaciones diferentes a la hemoglobinuria, que a veces son más comunes y más frecuentes en la enfermedad. No obstante, es el nombre que es establecido desde 1928 y es el que se usa en la literatura mundial. En cuanto a la epidemiología y etiología, es una enfermedad rara con una incidencia de 2 a 6 casos por millón de habitantes. Aparece igual en varones y mujeres. Puede manifestarse a cualquier edad. La supervivencia desde el diagnóstico se estima en 10 a 15 años y puede incluso descender hasta 8 años en pacientes no tratados. La causa de la muerte en estos pacientes es debido a la trombosis, en general venosas y mucho más raramente arteriales, o también a complicaciones derivadas de citopenias progresivamente más marcadas. El HPN es una enfermedad clonal adquirida que afecta a la célula hematopoyética pluripotencial.
En esta célula se origina de una mutación somática en el gen PIGA que se localiza en el cromosoma X y que codifica una proteína que es la glucosilfosfatidilinositol, que esta proteína es esencial para el anclaje de muchas proteínas a la membrana citoplásmica de muchas células. La mutación en el gen PIGA tiene lugar en la célula madre hematopoyética después de la inactivación del cromosoma X. Por eso en las mujeres que tenemos 2X, con solo una mutación en el PIGA del X activo se produce la enfermedad. Esta es la estructura de la molécula GPI, glucosilfosfatidilinositol. Tiene una estructura altamente conservada a lo largo de la evolución, siendo muy similar en organismos unicelulares y los mamíferos. Consta de una molécula de fosfatidilinositol, un núcleo glucano formado por una molécula de N-glucosamina y 3 mannosas y luego una molécula de fosfotanolamina. La unión a la membrana se realiza a través de la molécula de fosfatidilinositol que se inserta en la bicapa lipídica mediante los ácidos grasos. El gen PIGA, como comenté antes, se localiza en el cromosoma X, consta de 5 intrones y exones, tiene el gen 1452 pares de bases que codifica una proteína de 484 aminoácidos. Y en esta diapositiva se describen todas las proteínas que están unidas a las células hematopoyéticas por el glucosilfosfatidilinositol. Entonces, por ejemplo, pues el CD59 en las plaquetas pues contribuye al desarrollo de trombosis. Como ya comenté antes, en las células, en los hematíes, el CD55 y 59 pues provoca hemólisis, y en los granulocitos el CD58 y el CD66B contribuye a aumentar la susceptibilidad a infecciones. Pero todas estas proteínas, el defecto de estas proteínas explican todas las posibles manifestaciones clínicas que presentan los pacientes con HPN. Entre estas manifestaciones clínicas, pues el HPN se caracteriza por anemia hemolítica intravascular, tendencia a la trombosis y un componente variable de insuficiencia medular. Aunque en la actualidad consideramos al HPN como una enfermedad sistémica en la que varios órganos pueden estar implicados, como el riñón, pulmón, hígado o sistema nervioso, provocando hipertensión pulmonar, hemoglobinuria, fatiga incapacitante, dolor abdominal, disfagia, infecciones como comenté antes, disfunción eréctil, cefaleas, menor calidad de vida, abortos, espasmos esofágicos e insuficiencia renal crónica. Las complicaciones que se observan son consecuencia directa a la hemólisis y al secuestro del óxido nítrico por la oxidación de la hemoglobina libre intravascular. La depleción del óxido nítrico, esta es la que estaba comentando, es esta. Cuando se depleciona el óxido nítrico produce activación y agregación plaquetaria que junto a la vasoconstricción local provoca trombosis intravascular. Y también la depleción del óxido nítrico produce vasoconstricción periférica que cursa con disfagia, disfunción eréctil, hipertensión pulmonar y sistémica, dolores abdominales y frecuentemente astenia profunda que impide al paciente desarrollar su vida normal. La hemólisis intravascular se debe al déficit de las proteínas CD55 y CD59, que como comenté son moléculas que están ancladas en la membrana de los hematíes por el GPI, y su defecto en los hematíes de pacientes con HPN hace que sean sensibles a la acción lítica del complemento. En una situación normal, en cambio, que es la parte de arriba, el CD55, que es lo mismo que el factor acelerador de la degradación, inhibe la C3 y C5 convertasa, y el CD59, o inhibidor de la lisis reactiva de la membrana, inhibe el último paso de la formación del complejo de ataque a la membrana.
Las complicaciones más frecuentes en el HPN es la trombosis, que es la principal causa de mortalidad de un 40-67%, y estas trombosis normalmente tienen una localización inusual, mesentérica, Buchiari, del sistema nervioso central, pulmonar cutánea, o una trombosis venosa profunda, que es la manifestación más frecuente, y son más infrecuentes las trombosis arteriales. Luego también está la hipertensión pulmonar, presente en el 50% de los pacientes, y la insuficiencia renal crónica, presente en el 65% de los pacientes, que puede ser severa en el 21% de ellos, y la hemólisis que se observa en el HPN provoca acúmulo de hemosiderina en el túbulo proximal y también vasoconstricción de la arteriola aferente, provoca disminución del filtrado glomerular. Hay distintos tipos de HPN y hay tres: HPN clásica, donde se observa hemólisis intravascular y se observa una clona, es decir, un clon de células con defecto en GPI que es grande, normalmente frecuentemente mayor del 50%. Luego está un HPN asociado a otras hemopatías, síndromes mielodisplásicos, mieloproliferativos o anemias aplásicas. La hemólisis es más leve y el porcentaje de células del clon que pierde GPI es menor, normalmente menor de 10%. Y luego hay una HPN subclínica que se llama también, entre comillas, de laboratorio, porque es un hallazgo que sin evidencias de hemólisis, la clona es muy pequeñita, es menor de un 1% y está presente en el 60% de las anemias aplásicas y en el 20% de síndromes mielodisplásicos. En cuanto al tratamiento del HPN, pues el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos es el único tratamiento curativo. Tiene sus inconvenientes, ya que hay restricciones de edad y la disponibilidad de donantes, y luego también que tiene riesgo para la vida. Hay que tener en cuenta que hay una remisión completa y espontánea en el 15% de los pacientes con HPN. Luego también hay tratamiento del eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado que bloquea la proteína C5 y lo que provoca es que inhibe la activación del complemento. Esto reduce de forma significativa los episodios de hemoglobinuria, hemólisis intravascular y episodios tromboembólicos. Y luego también habría que hacer un tratamiento de los síntomas, por ejemplo, anticoagulación profiláctica para prevenir las trombosis o transfusiones si la hemólisis es grave. ¿En qué pacientes está indicado el estudio del HPN? Debe destacarse que la presencia de una clona de HPN mediante estudio de citometría de flujo en aquellos pacientes con las siguientes manifestaciones: anemia hemolítica con test de Coombs negativo, hemoglobinuria, trombosis venosa en localizaciones inusuales como el síndrome de Buchiari o en vena mesentérica, venas cerebrales con evidencia de hemólisis, disfagias intermitentes con dolor abdominal de etiología no aclarada con evidencia de hemólisis, aplasia medular al diagnóstico y anualmente, síndromes mielodisplásicos hipoplásicos y citopenias idiopáticas y mantenidas de significado incierto. Como ya acabo de comentar, el diagnóstico del HPN se hace con citometría de flujo estudiando una sangre periférica de un paciente y estudiamos tres poblaciones: los granulocitos, los monocitos y los hematíes. Entonces, para la citometría de flujo se utilizan distintos marcadores para la selección de estas células y luego anticuerpos informativos, es decir, anticuerpos anticuerpos frente a proteínas, que esas proteínas están ancladas a la membrana de las células por el enlace GPI, que en el HPN está defectuoso. Como por ejemplo es el CD157, el CD24, el CD16 en granulocitos. Luego también hay un reactivo, un monoclonal, que es el FLAIR, que es una variante de aerolisina fluorescente que se une al enlace GPI de las células y, por ejemplo, en el caso de que las células no tengan GPI, pues no se observaría fluorescencia.
Y luego en los granulocitos para la selección, pues siempre pues el tamaño, el CD45, y se puede utilizar el 64 o el CD10. En monocitos se puede utilizar para selección el CD64 o el IDEN2, siempre con el CD45, que es un panleucocitario, y el tamaño de las células. Y como anticuerpo informativo el FLAIR 157 y el 14. Y en los hematíes vamos a utilizar también para la selección la glicoforina con el tamaño y complejidad, y como anticuerpo informativo el CD59. Voy a poner un caso de un paciente con HPN clásica, y esto es un estudio por citometría de flujo. En la izquierda pues observamos la selección de granulocitos, ¿vale? Mediante el CD45 y el CD10, que es la población que está en rojo, y luego miramos dos anticuerpos informativos, que es el FLAIR y el CD157. El FLAIR, como comenté, se une a la glicoforina, y el CD57 es una proteína que está anclada por GPI. Entonces, cuando esa población de granulocitos miramos la expresión del FLAIR, vemos que hay una población que tiene fluorescencia, que es la rosa, y luego el resto, que es lo rojo, es negativo. Y justo esa misma población que está en rojo también no expresa el 157. Pues esto es una clona de granulocitos de HPN, que tienen pérdida del enlace GPI. Luego miramos los monocitos, que los seleccionamos con el CD64 y el CD45, y luego a la derecha vemos los anticuerpos informativos, que también utilizamos el FLAIR y el CD157. Pues cuando seleccionamos los monocitos vemos que hay una población de monocitos que tiene fluorescencia para FLAIR y para el CD157, en cambio pierden el 157 y no tienen FLAIR. También es otra clona de monocitos de HPN. Y luego por último estarían los hematíes, que se seleccionan por el tamaño, complejidad y la glicoforina, que es el CD235A, y luego como anticuerpo informativo es el CD59. Y aquí podemos observar, como comenté al principio de la presentación, hay tres tipos de células: las tipo 1, que son las que no tienen sensibilidad a la lisis del complemento, es decir, que tienen una expresión de CD59 normal, son las células en verde. Luego están la sensibilidad moderada, que son las células tipo 2 en azul. Y luego están las células en rojo, que son las tipo 3, que tienen una sensibilidad alta para la lisis por complemento y que no expresan CD59. Luego es importante hacer unos informes por citometría de flujo claros, ya que se puede llevar a equivocación, ya que si vemos, como estamos viendo, expresión negativa de marcadores, si por ejemplo ponemos expresión negativa de algunos marcadores, se puede entender que no haya HPN, y es todo lo contrario. Entonces, por ejemplo, se puede poner para un estudio negativo expresión normal de proteínas ancladas por enlace GPI en las poblaciones estudiadas, no se detectan clonas HPN, o por ejemplo no se detectan anormalidades fenotípicas compatibles con el diagnóstico de HPN. Y en el caso que el HPN sea positivo y es un HPN clásico, se puede decir: se identifica la presencia de células GPI negativas en granulocitos, monocitos y hematíes compatibles con HPN. También es importante decir el porcentaje de clona, el porcentaje de células que pierden que son defectuosas para el GPI. O en el caso que sea una HPN positiva pero subclínica, pues se detecta la presencia de una pequeña clona de células GPI negativas. Luego hay estudios que no son concluyentes, que se detecta la presencia de un pequeño porcentaje de células GPI negativas en solo una población. En este caso pues he puesto de neutrófilos, y no se observa deficiencia en el resto de poblaciones estudiadas. Entonces lo que se recomienda es un control, un estudio posterior al cabo de un mes o así, para ver si eso continúa o se observa en el resto de poblaciones, o igual fue algo puntual. Y bueno, con esto he terminado. Gracias por vuestra atención.